Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Morgan Jade Violi. Morgan Jade Violi nació el 3 de noviembre de 1988 en Kentucky, Estados Unidos. Allí creció junto a sus padres, Glenn y Stacy Violi, y sus hermanas mayores, Heather Coleman y Nikki Duff, hijas de Stacy, con una pareja anterior a quienes Glenn crió como si fueran suyas. Aunque en principio eran una familia unida y amorosa, con el pasar del tiempo Glenn y Stacy empezaron a tener problemas en su vínculo de pareja y se separaron entonces en 1993. Desde entonces, la madre vivía junto a sus hijas en el complejo de apartamentos Colony en Bowling Green. Pese a la ruptura de los padres, Morgan tuvo una infancia feliz. Su madre la describió como una niña guapa, simpática, inteligente y siempre sonriente. Mientras que las hermanas mayores recuerdan que de pequeña Morgan era muy extravagante y la calificaron como una niña muy fogosa a la que le encantaba bailar. Además, dijeron que por ser la más pequeña de la casa, le gustaba ser el centro de atención. Morgan también disfrutaba dibujar y dar volteretas en la hierba. Practicar gimnasia era otra de sus cosas favoritas, al punto de que presentó una buena rutina para el concurso de talentos de la escuela primaria Warren antes de culminar el año escolar y salir de vacaciones a disfrutar del verano en 1996. Pero esas vacaciones no serían iguales a las de otros años, pues paralelamente, en otro estado, estaban ocurriendo hechos que impactarían en la vida de los residentes de Kentucky. El martes 23 de julio de 1996, una furgoneta Chevy color granate de 1978 fue robada de una casa cerca de Dayton, en Ohio. El hecho fue visto como un incidente rutinario que apenas llamó la atención. El conductor del vehículo robado no tardó en dirigirse al suroeste hacia Kentucky. Un día después, Glenn y Stacy, que habían estado enfrascados en una lucha por la custodia de las niñas, tenían que acudir a una de las visitas judiciales por el proceso de divorcio. A las 10:30 de la mañana estaba programado el encuentro en el tribunal, pero poco antes, en una conversación sincera, recordaron los buenos tiempos y por el bien de las niñas, acordaron que Stacy tendría la custodia. De hecho, Glenn nunca se presentó ante el tribunal, pues su abogado lo representaría y ya el acuerdo estaba hecho. El juez concedió a Stacy la custodia de Morgan y sus 2 hermanas y a Glenn el derecho a tenerlas con él cada 2 fines de semana. Ese 24 de julio, Glenn empezó a trabajar a las 6:30 de la mañana dirigiendo un equipo de construcción de 6 hombres. Esa era su rutina en cualquier día normal. El grupo estuvo trabajando en una antigua granja en Franklin, cerca de la frontera estatal de Tennessee, a unos 19 kilómetros al sur de Bowling Green. A eso de las 11 de la mañana, terminaron su turno. Se tomaron el tiempo para comer y abandonaron el lugar de trabajo. Luego de eso, Glenn dejó a los trabajadores
pagó algunas facturas y pasó por la tienda de novias Brass Box para que le hicieran un smoking para la boda de un amigo. Luego, compró unas flores para Stacy, pues él quería intentar una reconciliación. Decidió que se las llevaría al departamento al mediodía y así aprovechaba de ver a las 3 niñas. Las niñas tenían una visión muy distinta de ese miércoles 24 de julio. Mientras su madre atendía el proceso de divorcio y su padre trabajaba y pensaba en la reconciliación, para las hermanas solo se trataba de un típico día cálido de verano y por ende resultaba perfecto para salir a jugar al aire libre, disfrutando de las temperaturas de unos 26 grados Celsius. Aquella mañana, las 3 niñas de Stacy entraban y salían del apartamento jugando con varias amigas. Lo cierto era que Morgan, quien solo tenía 7 años para el momento, no debía estar fuera, pero la atracción de los amigos y el sol era muy fuerte, y sus 2 hermanas mayores estaban cerca. En medio de la alegría vacacional y la sensación de libertad, Morgan y su amiga Destinity se dirigieron al parque infantil del complejo de apartamentos. Las hermanas de Morgan estaban allí, correteando entre las calles y las residencias de sus amigas. Mientras jugaban, una furgoneta pasó por el estacionamiento del complejo. La conducía un joven. El reloj marcaba las 12:30 p.m. Nadie pareció darle mucha importancia. Nikki y sus amigas incluso lo saludaron con la mano y el sujeto les devolvió el saludo. Pero poco después, mientras Heather, de 11 años, y Nikki, de 10, estaban en casa de una amiga, algunas personas llegaron a toda prisa y hablando frenéticamente, diciendo que se habían llevado a Morgan. Y es que mientras la niña caminaba junto a Destinity por el estacionamiento, un hombre en una furgoneta color granate se les acercó de repente. Destinity se quedó paralizada de horror cuando el hombre saltó del vehículo e intentó agarrarla, pero ella consiguió zafarse y echó a correr. Más adelante, Destinity se detuvo al darse cuenta de que el sujeto había atrapado a Morgan. El hombre arrojó a la niña al asiento del copiloto de la furgoneta, subió al asiento del conductor y salió a toda velocidad del estacionamiento. Cuando escuchó lo que había pasado, Heather sintió escalofríos y una sensación de desconsuelo, pues desde el departamento donde estaba oyó gritar a Morgan y vio a Destinity corriendo entre los edificios, pero pensó que las niñas estaban jugando. Cuando los vecinos llegaron dando gritos alarmados, supo que no se trataba de un juego. A Morgan la habían raptado. Un adulto que había presenciado el hecho y otros testigos llamaron rápidamente a la policía y les dieron una descripción de la furgoneta y de su conductor, pero nadie había visto qué dirección había tomado el chofer del vehículo después de salir del lugar a toda prisa. Ansiosos por obtener la mayor cantidad de datos posibles, varios policías se reunieron en el complejo de apartamentos Colony para interrogar a los testigos y transmitir información a sus colegas que estaban en las calles. Pero a pesar de las detalladas descripciones facilitadas, Morgan y el hombre que se la llevó contra su voluntad no fueron encontrados con la rapidez que la policía deseaba. Como dijimos anteriormente, Glenn tenía pensado visitar a las niñas y sorprender a Stacy con unas flores. Se dirigió hacia el departamento familiar y al llegar allí, a eso de las 12:50 p.m., se encontró a toda la comunidad conmocionada. Al enterarse de que su pequeña niña fue raptada, el hombre enloqueció de dolor. Así, mientras vecinos, periodistas y policías iban de arriba a abajo por el complejo de apartamentos, Glenn gritaba con impotencia ¿por qué no hubo alguien que impidiera semejante tragedia? Sus reclamos no estaban dirigidos a nadie en particular, solo era una expresión de su dolor y desesperación. Sin embargo, en el momento hubo diferentes
interpretaciones y las tensiones aumentaron. En medio de toda su tristeza, el padre estaba deseoso de ayudar en la búsqueda de su niña y apoyar a los investigadores con cualquier cosa que estuviera a su alcance. Por eso, una vez que logró asimilar el terrible golpe, con habilidades innatas para el arte y el dibujo, Glenn hizo un retrato del conductor de la furgoneta basándose en las descripciones que le dieron los testigos. Sin embargo, en medio del alboroto general y la necesidad de hallar a un responsable, algunos pensaron que el boceto se parecía a él. No se le dio mucho valor a su esfuerzo. Entretanto, las indagaciones continuaban, entendiendo que luchaban contra el tiempo y que necesitaban hallar pronto a Morgan. Al ser consultados por los investigadores, algunos testigos recordaron haber visto la furgoneta en el aparcamiento antes de que se llevaran a la niña. También hubo una adolescente que creía haber visto el mismo furgón en la zona 1 o 2 días antes de la desaparición de Morgan. Otras personas dijeron que el conductor era un hombre blanco de unos 20 años que no parecía haberse afeitado en varios días. Por las descripciones aportadas, se pensó que el vehículo de color granate o rojo oscuro era un Chevrolet de finales de los 70 o principios de los 80, posiblemente con ribetes dorados y matrícula de Kentucky. Algunos testigos pensaron que había una segunda persona en el interior de la furgoneta con el conductor. Finalmente, en cuestión de horas, la policía hizo público un retrato robot del conductor y pidió a todos los habitantes de la zona que estuvieran atentos a él y a su vehículo. Pocas horas después del rapto de Morgan, varias fuerzas del orden estaban involucradas en el operativo de búsqueda. El Departamento de Policía de Bowling Green, el Departamento del Sheriff del Condado de Warren, la Policía Estatal de Kentucky y el FBI unieron sus fuerzas para tratar de dar con el rastro de la niña desaparecida y el hombre que se la llevó a la fuerza. Al difundirse el retrato, las autoridades empezaron a recibir una pista cada 10 o 15 minutos. El viernes 26 de julio, enviaron equipos, cada uno de ellos formado por un policía municipal y un agente del FBI, para investigar más de 100 pistas que llegaron rápidamente. Además, la policía aplazó más de 200 investigaciones de delitos graves para poder centrarse en el caso de Morgan. La policía hizo verificaciones e ingresos autorizados en los moteles locales y detuvo cientos de furgonetas similares con la esperanza de rescatar a la niña, pero no tuvo suerte. Mientras tanto, la comunidad se unió a la familia y casi 400 personas asistieron a una vigilia con velas. El caso se iba complicando y la causa del enredo era la dudosa fiabilidad de los testigos, pero no porque tuvieran mala voluntad, sino por las circunstancias en las que ocurrió el rapto y la conmoción propia del momento. El FBI hizo público un retrato robot del secuestrador, pero lo cierto era que las declaraciones de los testigos eran diametralmente opuestas en muchos casos. Según los datos recibidos por la policía de Bowling Green, el secuestrador era un hombre blanco de 1,80 metros de altura, con barba y pelo castaño hasta el cuello. Pero testigos que hablaron con otros cuerpos de seguridad lo describieron como una persona de pelo rubio corto o pelo castaño corto y rizado. Había coincidencias en que el sospechoso vestía camisa blanca y jeans azules, pero no había acuerdo en cuanto a la apariencia y la edad, pues para algunos tenía unos 20 años y para otros era alguien de mediana edad. Lo cierto es que el caso fue noticia nacional e incluso apareció en el programa de televisión Los Más Buscados de América. Pero averiguar a dónde fue la furgoneta con Morgan después de salir de Bowling Green fue todo un reto, dada la proximidad de los apartamentos con la Interestatal 65, que parecía una probable vía de escape. 2 días después,
El 26 de julio, la furgoneta Granate robada apareció abandonada en una parada de camiones de Franklin, Tennessee. Sin entrar en detalles sobre las pruebas encontradas en el vehículo, Will Kurtz, agente especial supervisor del FBI en Bowling Green, dijo que el FBI estaba seguro de que la furgoneta Granate se utilizó en el secuestro de Morgan. Sin embargo, su paradero seguía siendo desconocido. Los días pasaban sin encontrar rastros de la pequeña, dejando a la familia Violi sumida en el dolor y la incertidumbre. Todo parecía indicar que la angustiosa espera estaba destinada a continuar aquel largo verano. Hubo algunas falsas alarmas en las semanas siguientes. Una camarera de Ohio llamó a Stacy para decir que había visto a una menor que coincidía con la descripción de Morgan con un hombre en un restaurante, pero esa y todas las demás pistas resultaron ser callejones sin salida. Glenn, Stacy y las dos niñas vivían cada día con el pesar de no saber dónde estaba Morgan. Rezaban por su regreso y esperaban por la ansiada noticia de que la habían encontrado y la llevarían de vuelta a casa. Los días se convirtieron en semanas angustiosas, luego en meses, hasta que en una rueda de prensa celebrada el lunes 21 de octubre de 1996, la policía anunció que habían descubierto en Tennessee los restos de una niña de entre 6 y 11 años que el FBI creía que correspondían a Morgan. Informaron que hacia el mediodía del día anterior, una mujer que paseaba por su propiedad entre Springfield y White House tropezó con los restos cerca de un viejo granero. Springfield está a unos 24 kilómetros de la frontera entre Kentucky y Tennessee y a 65 kilómetros de Bowling Green. Las autoridades hallaron cabello color castaño oscuro y un pasador amarillo en el cuerpo de la niña. La policía no encontró otros objetos en el lugar de los hechos. La autopsia concluyó que se trataba de un homicidio, pero la policía no dio más detalles. Al momento de ser raptada, Morgan llevaba una camisa blanca, pantalones cortos blancos con rayas de arco iris, zapatos de gelatina rosa y un pasador amarillo en el pelo. La policía analizó las muestras de cabello del cuerpo y resultó coincidente con el de Morgan. Sin embargo, la identificación fue difícil debido a la descomposición y a la falta de registros dentales de la menor desaparecida. El profesor de la Universidad de Tennessee, Murray Marks, patólogo forense, se asoció con una empresa de fotografía digital de Knoxville y creó imágenes de video del cráneo de Morgan en archivos informáticos independientes tras escanear su fotografía. A continuación, Murray fijó los dientes como marcas guía y giró el cráneo hasta que la inclinación de la cabeza coincidió con el ángulo de la foto. Si los dientes encajaban, un dentista haría la determinación final. 1 o 2 días después, el FBI anunció que los restos hallados en Tennessee pertenecían a Morgan Violi. Los testigos describieron haber visto una furgoneta blanca desconocida en la zona poco antes de que se encontrara el cuerpo de Morgan, e incluso hubo informes de que se había visto una furgoneta Granate cerca del granero. La furgoneta blanca, descrita como un modelo antiguo de tamaño normal, con una ventanilla de cristal en la puerta corredera del lado del pasajero, nunca fue encontrada. Sin embargo, el FBI disponía de un tercer retrato robot de una persona de interés en el caso, un hombre blanco de entre 20 y 30 años, pelo castaño claro hasta los hombros y complexión musculosa. De los 3 retratos robot publicados durante el caso, el último era la mejor representación que tenían los investigadores de un posible sospechoso, según Will, el agente especial supervisor del FBI que llevaba el caso. A lo largo de los años, ha habido rumores y especulaciones de que el rapto de Morgan podría estar relacionado
con otros casos de niños llevados a la fuerza. Will afirmó que cada vez que ocurría un hecho similar, el FBI buscaba algún vínculo. Pero nunca han aparecido pruebas concretas que relacionen el caso de Morgan con ningún otro, y la búsqueda de su asesino entonces continúa. El agente especial del FBI, Dick Glenn, fue asignado al caso de Morgan en 1996. Una década después, en 2016, en una entrevista a WBKO, declaró que la furgoneta utilizada por el hombre que se llevó a la niña fue robada de una residencia en Dayton, Ohio, el día antes, y poco después fue abandonada en una parada de camiones en Franklin, Tennessee. Agregó que el vehículo fue recuperado 3 días después del rapto, pero no pudieron relacionarlo desde el punto de vista forense con el caso hasta marzo del año siguiente. Los investigadores localizaron la furgoneta de 1978 en la parada de camiones Union 76. Según el sitio web de la oficina del sheriff del condado de Robertson, un segundo vehículo, una furgoneta Ford blanca de 1979 o más antigua, con una ventana tipo puerta de remolque de rejilla en el lateral, fue vista aparcada junto al viejo granero en North Swift Road, en Western Road, el 25 de julio de 1996. El vehículo estuvo 4 horas en ese lugar, que está a unos 30 metros de donde se encontraron los restos de Morgan Violi el 20 de octubre de 1996. El granero ya no está allí. Nunca se ha detenido a nadie en relación con el secuestro y asesinato de Morgan Violi. Según la prensa de la época, Glenn, el padre de la niña, fue objeto de un intenso escrutinio por parte de las fuerzas de seguridad porque acababa de perder la custodia de las niñas. Glenn declaró a los medios de comunicación que el FBI le obligó a someterse a varias pruebas de polígrafo y que suspendió todas. Sin embargo, mantuvo su inocencia en la abducción y posterior homicidio de su hija. Según dijo, el FBI pensaba que él había contratado a alguien para quitarle la vida a su hija. Los detectives investigaron a Glenn durante 2 años, hasta julio de 1998, cerca del segundo aniversario del rapto. Reseñas de prensa de 1996 y 1998 informaban que los investigadores nunca lo nombraron sospechoso. Sin embargo, informes más recientes afirmaban todo lo contrario. El tiempo pasó y en 2023, 27 años después, no ha habido una solución. El caso no está cerrado y el FBI ofrece una recompensa de $25,000 a quien ayude a dar con el paradero del sospechoso. Entre tanto, lo que se sabe es que Glenn Violi se volvió a casar y tuvo otra hija llamada Charlotte Morgan. Stacy también rehizo su vida y ahora es Stacy Pulliam. Las hermanas de Morgan están casadas y tienen hijos. Su familia aún reside en la zona de Bowling Green. Cada uno de ellos guarda recuerdos entrañables antes del 24 de julio de 1996. Stacy Pulliam, la madre de Morgan, solía evocar con cariño un detalle en particular: la perpetua sonrisa de su hija. En aquel entonces le dirigió a las pequeñas unas conmovedoras palabras. Le dijo que ella sabía que su familia la amaba y que ella estaba orgullosa de ser su madre. Pero ese fatídico día, la vida de la familia cambió para siempre. Glenn Violi, el padre de Morgan, aún recuerda vívidamente aquellos momentos. Ha dicho que los tiene grabados en su mente como si fuera un film que se repite una y otra vez y que días como ese no se olvidan. La tragedia también dejó una profunda marca en las hermanas de Morgan. Nikki recordó cómo maduraron de golpe, señaló que tuvieron que crecer en ese momento y que no jugaron durante mucho tiempo. Por su parte, Heather recuerda a Morgan como una niña hermosa, amigable e inteligente.
cuya presencia llenaba de alegría a quienes la rodeaban. Con dolor y angustia, ha dicho que el hombre que se llevó a su hermana no solo se llevó a Morgan, sino que le arrebató mucho a todos sus seres queridos. Todos estos años han estado plagados de preguntas sin respuesta para la familia de Morgan. Desde aquel 24 de julio de 1996, Stacy lucha todos los días por encontrar la fuerza para seguir adelante sin su hija. Una batalla que a veces gana y otras lamentablemente no. Cada día era un recordatorio constante de la pérdida que sufrieron como familia. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.